de webinars da Sociedade Internacional de Epidemiologia Ambiental, junto com a OPS, que é uma colaboração para a educação permanente em epidemiologia ambiental. Então, agora vamos tratar de conhecer um pouco melhor alguns estudos epidemiológicos em Chile e Costa Rica, que vão ser apresentados por algumas pessoas aqui listadas, que são Berna van Wendel, se bem pronuncio, sobre a coorte de nascimentos, infantes e saúde ambiental. Depois, creio que vai ser ao revés. Primeiro Maria Teresa e logo exposição Maria Teresa, com seu estudo em Chile, exposição a plaguicidas em escolares chilenos, implicações epidemiológicas e bioéticas. Nossa moderadora vai ser Ana Maria Mora, que está representando a Sociedade Internacional de Epidemiologia Ambiental, que vai ser uma discussão e LCR. Para a discussão, nos gostaria que vocês pusessem suas perguntas, não em Q&A, porque não está funcionando por alguma razão, mas sim em el chat, porque vamos estar tomando nota de seus comentários, de suas perguntas, para depois contestar durante a etapa de discussão. E logo, o CR, em onde vamos apresentar o próximo webinário que temos programados. Então, acá estão os títulos, as autoras, passamos para... eu sou Ana Boisca, estou registrada por alguns problemas que tive para entrar na sala, estou como Ana Peixoto, tive que fazer um câmbio, porque sou Peixoto também. Sou assessora regional em Seguridade Química, em la sede da OPS em Washington. Um gosto estar com vocês acá. Próximo slide, por favor. Algumas peculiaridades sobre os estudos de coorte, creio que todos conhecem, mais ou menos, que significa que se hace um segmento da população em estudo, ao contrário de estudos transversais, em que se toma como um retrato da situação, e no momento em que se analisa e que se obtêm as informações e se analisam os dados. Os estudos de coorte, ao revés, empieza o estudo e se seguem essas pessoas ao largo de alguns anos ou muitos anos, a depender do âmbito e das perguntas de investigação. Pero sim, os estudos de coorte são fortes esforços metodológicos para obter dados mais confiáveis para estimativas de riscos. E como sabemos, os plaguicidas, em especial os químicos em geral, pero incluso os plaguicidas, os efeitos à saúde, não são necessariamente evidentes ou a curto prazo, ou muito claros, ou de uma severidade que amerita atenção clínica. Então, o subregistro é uma situação muito difícil para mitigar o uso e fazer o uso adequado de los plaguicidas. Então, pensamos em los resultados alcançados, que são as evidências de efeitos em la saúde, e como usamos os resultados alcançados em las políticas públicas que podemos ter algum impacto. Me gusta muito fazer a apresentação do trabalho de Berna, porque eu mesma estuve em el CRDI, que foi o agente donante, em um tempo que estávamos promovendo o enfoque ecossistêmico para a saúde humana, algo que estava, nesta época, basado em estudos que tiveram a integração de várias disciplinas, metodologias participativas, com participação de atores involucrados, e também uma mirada em equidade social e de gênero.
Esse enfoque hoje em dia está bem apanhado por outra corrente que se chama One Health, Una Salud, que tem também um enfoque mais como veterinário, para incluir não só a espécie humana, mas também muitos outros. Então, esses são alguns pontos que foram considerados. Pode passar ao próximo slide, por favor? Aproveito esse grupo só para ser um pouco de propaganda de alguma coisa muito útil que temos. Acabamos de implementar uma outra revisão, uma outra edição do curso de autoaprendizagem sobre diagnóstico, tratamento e prevenção de intoxicações agudas causadas por plaguicidas. É um curso muito popular, que muitas pessoas têm interesse. O curso é desenhado para as pessoas que estão, médicos, bioquímicos e farmacêuticos, biólogos, que estão em la linha de frente, em onde as exposições a los plaguicidas ocorrem, e que creio que em muitos currículos não necessariamente esses temas estão profundizados de forma devida. Então, este curso tem uma demanda bastante significativa. Essa edição acaba de ser implementada em poucas semanas, já temos como mais de 100 pessoas que obtiveram o certificado. Por isso, é uma brecha, creio, em muitos currículos. Pero não é distinto, vale comentar que é distinto de lo que vamos ver nesta sessão, que são estudos epidemiológicos. Acá tratamos do enfoque clínico às intoxicações agudas, mas também temos na última unidade alguma coisa sobre efeitos crônicos. O curso ha sido revisado várias vezes por expertos da região, colegas de nós outros. O próximo, por favor. E nesse slide também, nesta edição, pusemos também essa classificação da OMS de los plaguicidas segundo o grau de peligrosidade, nova versão de 2020. E também, acá, água, ressalto que todo esse material é um enfoque distinto de lo que vamos ver acá, porque trata-se de LD50, a dose letal de 50% de populações de ratos, de animais de laboratório, com todo o controle para ubicar a ser a classificação de los plaguicidas, que pode ser grupo 1, 2, 3, 4, e acá os grupos estão distintos para estar um pouco mais harmonizados com o sistema global de classificação de substâncias tóxicas. Só para complementar, também nascendo propaganda de segurança química neste contexto, temos o curso de mercúrio, que está em etapa de revisão, pelas edições anteriores disponíveis em o campus virtual como material aberto. Temos também um curso sobre disruptores endócrinos em la saúde humana e ambiente, que também está disponível como curso finalizado, e vamos fazer algumas revisões, porque há poucos anos que lo hicimos, mas já tem muito material novedoso. E outro mais para fins de planificação para as pessoas que trabalham nos governos em segurança química, a hoja de ruta da OMS sobre produtos químicos também é um curso em formato de autoaprendizagem que temos no momento. E com isso encerro minha apresentação, minha introdução, e invito a Teresa para ser sua ponência. Creio que Celeste vai nos dar, vai nos poner a apresentação de Teresa em meu painel. Muitas graças por sua atenção. Cada pessoa mais ou menos vai ter 20 minutos de apresentação. E antes de Teresa, só creio que não dei a afiliação de Teresa, que está em la chamada. Teresa está em la Universidade de Chile, investigadora do Centro de Investigação
neuropsicologia e neurociências cognitivas. Então, isso em la Universidade Católica de Maule, Chile. Teresa, muchas gracias. Adelante. Bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Quisiera saber si se ve la presentación. Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, el tema que yo voy a tratar es sobre la exposición a plaguicidas en escolares chilenos, las implicaciones epidemiológicas y bioéticas. A ver cómo... Parece que tengo un problema. Ahí sí, ya entendí cómo. Sí. Bien, a modo de introducción, comentar de que hay una preocupación creciente por el tema de la deriva ambiental, por la aplicación de plaguicidas que existe a nivel mundial y específicamente lo que se refiere a Latinoamérica, producto de las grandes ventas que cada vez están, digamos, dándose en aumento de la producción de agrotóxicos y de su aplicación en principalmente la industria agrícola y ganadera. Esta preocupación ha derivado en que se desarrollen una serie de estudios que justamente evidencian las consecuencias que tienen en la salud humana, la exposición a la diversidad de plaguicidas que existen en este momento en el mercado y que ocurre justamente en áreas principalmente rurales, en donde habita población no solo ocupacional, sino también escolares y familias que están dentro de estos entornos rurales. Por otro lado, también la preocupación existe debido al cambio climático, donde se observan plagas más resistentes, y eso hace también el aumento de mayor uso de plaguicidas sin las debidas precauciones y conocimientos, y también la libertad de acceso que muchas veces en algunos países tienen las personas que no necesariamente trabajan en áreas agrícolas o en el ámbito ocupacional con plaguicidas, sino que también la población común, y por lo tanto no conoce las consecuencias que posee el uso de estos plaguicidas. Hay literatura que efectivamente habla que se han encontrado más de 2 tipos de plaguicidas en frutas y verduras de consumo. Por ejemplo, en Chile nosotros también tenemos algunos datos del trabajo que hemos desarrollado de investigación y también de otras universidades que han encontrado hasta 5 tipos de plaguicida o residuos de plaguicida en frutas y verduras. Nosotros en nuestro país también, como les comentaba, aún se venden productos domésticos con plaguicidas prohibidos en otras partes del mundo que tienen efectos dañinos a la salud. Por ejemplo, el diacinón se encuentra en productos para poder eliminar plagas en animales, por ejemplo, domésticos. Y también se pueden utilizar para lo que es la eliminación de plagas a nivel intradomiciliario más simples y también en jardín. Y sabemos que el diacinón tiene consecuencias graves para la salud, sobre todo asociados a desarrollo de algunos tipos de cáncer. También el metamidofos, el acinfosmetil y otros que, si bien, por ejemplo, el metamidofos y el acinfosmetil, recientemente salió un decreto que prohíbe la venta ya de estos plaguicidas, todavía están en uso y en circulación digamos, en el mercado y también en ciertos sectores rurales. Si bien, por otro lado, el decreto 158 en Chile, que regula la aplicación terrestre de plaguicidas, la ley no restringe, como les decía, comprar ni quién aplica estos plaguicidas, salvo tienen que ser mayores de 18 años. ¿Ya? Pero cualquier persona puede acceder a este tipo de agroquímicos sin ninguna restricción. Bueno, acá yo les muestro un collage de distintas investigaciones que se han desarrollado en el tema asociados justamente a la exposición a plaguicidas y los altereceres neuroconductuales, principalmente plaguicidas organofosforados, que como sabemos nosotros son los que se utilizan y de hecho son los insecticidas que más se venden y más se aplican a nivel latinoamericano y sobre todo en nuestro país. Todavía vienen a ser, digamos, los plaguicidas que más circulan en el ámbito agroindustrial. También en la producción mediana y de pequeños y medianos agricultores. Como también mencionar que los piretroides están entrando como en segundo lugar como el tipo de insecticidas que más se están utilizando. Entonces, si bien los órganos fosforados cada vez más están teniendo restricciones, como les mencionaba recién, los piretroides, por otro lado, se están viendo como la alternativa
para poder reemplazar este tipo de plaguicida. Nosotros sabemos que efectivamente hay evidencia de algunos estudios, o sea, hay mucha evidencia de varios estudios que demuestran que los órganos fosforados provocan alteraciones a nivel neuroconductual en los niños, también otros efectos a nivel genotóxico, principalmente en trabajadores agrícolas. También las personas que están expuestas a largo plazo pueden desarrollar algunos tipos de cáncer u otras alteraciones endocrinas o asociadas a, por ejemplo, daño acústico, principalmente en el ámbito ocupacional. Sin embargo, los piretroides están todavía en proceso de estudio con respecto a los efectos que provoca a nivel de la población. ¿Ya? Hay algunos estudios que demuestran asociación neuroconductual y algunos tipos de cáncer, pero todavía falta evidencia para poder, digamos, fortalecer, tomar ciertas medidas restrictivas con algunos de estos tipos de plaguicidas. Nosotros en Chile tenemos varias investigaciones que se han hecho y que en este último tiempo han ido aumentando. Por ejemplo, nosotros encontramos resultados de un estudio descriptivo inicial que se hizo en 25 escolares rurales del Maule, donde se evaluó la exposición a plaguicida a través de metabolitos organofosforados, diaquilfosforados, y además se aplicó en estos escolares, aparte de medir una serie de otros elementos que tienen que ver con la edad, el tema, dejar fuera, ¿verdad?, aquellos estudiantes que tuvieran algún tipo de problema de aprendizaje o discapacidad, se les aplicó una prueba WISC-3 en ese tiempo, que mide justamente el rendimiento neurocognitivo de los niños, y se encontró que un 92% de los escolares expuestos a órganos fosforados presentaban, en este caso, algún tipo de dificultad a nivel de la velocidad de procesamiento, que tiene que ver principalmente con elementos atencionales. Por otro lado, también unos estudios más de años atrás, de Rojas y otros, en el año 2000, y ellos revisaron más de 10.900 fichas y encontraron que el 19,11% de los niños nacían con malformaciones y vivían cerca de predios agrícolas. Otro estudio de Zúñiga, en el año 2007, que se desarrolló en temporeras de la 8ª región, se observó que a mayor daño citogenético había más problemas reproductivos, problemas de fertilidad, complicaciones en el embarazo, abortos espontáneos y malformaciones congénitas. También otro estudio que desarrollamos en una escuela acá en la provincia de Talca, en escuelas, perdón, en 180 niños, en cerca de 14 escuelas de la provincia de Talca, se observó que existe 4,24 veces más la probabilidad de encontrar escolares con discapacidad intelectual en escuelas cercanas a predio agrícola. También en 190 escolares en la provincia de Talca nosotros encontramos que el 70% de los niños con metabolitos órganos fosforados en verano y otoño, es decir, no hay diferencia estacional, y esto principalmente por el consumo de frutas, pero los niños que viven cerca de predios agrícolas tienen más riesgo y mayor exposición, no solo por el tema del consumo de vegetales, sino porque se da esta exposición ambiental que está con más fuerza justamente en los periodos estacionales, ¿ya? En el fondo tienen un doble riesgo, por un lado por el consumo de vegetales con residuos de plaguicidas y por otro lado por la exposición ambiental, sobre todo en las épocas de verano, más que otoño. Otros estudios que se han hecho también en Chile, que están asociados a escolares en Coquimbo y en Yayay, también demuestran exposición a este tipo de plaguicida, principalmente ambiental, y en el caso de Yayay, la mayor presencia de abortos espontáneos en mujeres temporeras. Bueno, yo acá les voy a comentar específicamente el trabajo de investigación que nosotros desarrollamos desde la Universidad Católica del Maule junto con la Universidad de Chile sobre el efecto de la intervención educativa en 2 comunidades escolares para reducir la exposición a órganos fosforados. Nosotros hicimos un estudio de intervención con un ensayo comunitario aleatorio cruzado en 48 escolares de 6 a 11 años de 2 escuelas rurales de la región del Maule, y además trabajamos con los padres de ellos. Aquí una escuela estaba más cercana a predio agrícola, es decir, colindaba directamente ya con 3 predios, y la otra escuela tenía una distancia de 200 metros aproximadamente, un predio agrícola de viñedos. En el caso de la de San Clemente era de manzanas, kiwis, ¿ya? Era digamos, el tipo de predios que los rodeaba. Ambas escuelas, en todo caso, tenían exposición
a plaguicidas. Estos datos nosotros los recopilamos y la intervención se hizo en los años 2016-2017 y nosotros hicimos varias mediciones de orina en los niños. Hicimos 2 mediciones en septiembre de 2016, en octubre hicimos el periodo de intervención y en noviembre, diciembre hicimos las siguientes 2 mediciones de orina en los 2 años. ¿Ya? Más de 300 muestras de orina entonces nosotros obtuvimos en total y ahí evaluamos la concentración de medidas repetidas de cada metabolito de órgano fosforado y también los específicos de clorpirifos, diacinón, malatión, paratión, los diaquilfosforados y los dimetilfosforados, y a la vez también evaluamos la presencia de metabolitos específicos de piretroides y herbicidas, ¿ya? Del 3-PBA y el trans-DCCA para el caso de los piretroides. También se midió la percepción de riesgo de los escolares y sus padres antes y después de la intervención en los 2 años. Y nosotros hicimos diversos análisis de datos, específicamente trabajamos un análisis de ecuaciones de estimación generalizada para ver, digamos, el efecto temporal con respecto a la exposición pre y post y el efecto de la intervención. ¿Qué encontramos? ¿Cómo se asocia el mayor nivel de metabolito de plaguicida en los niños? Bueno, nosotros encontramos que la presencia de clorpirifos en la orina se asocia tanto en el año 2016 como 2017 con las escuelas, con la escuela más cercana a predio agrícola, y además el vivir a menos de 200 metros ¿ya? De un predio agrícola. Y en el año 2017 además con el consumo de fruta en la escuela. ¿Ya? Este dato del consumo de fruta no es extraño, porque como les comentaba en estudios previos, nosotros ya habíamos encontrado esta asociación de que el consumo de fruta está directamente relacionado con la presencia de metabolitos, órganos fosforados en la orina de los niños. Además de que en el estudio anterior nosotros también encontramos los residuos tanto en frutas más que vegetales, de la presencia principalmente de clorpirifos, sinfosmetil y diacinón y fosmet en ese tiempo, que son órganos fosforados, digamos, que están vinculados a este tipo de metabolitos, dietil y dimetilfosforado. Bueno, también encontramos con respecto a la presencia del metabolito específico de diacinón, que en el año 2016 los niños con menor edad presentaban una mayor concentración. También esto se asociaba a la aplicación de órganos fosforados dentro del hogar y a vivir más cercano a un predio agrícola. Y en el año 2017 con tener menor edad también y también con la aplicación en el hogar. Es importante este tema de los niños más pequeños porque efectivamente son los que están más en riesgo debido no solo a sus condiciones metabólicas y a sus características físicas, sino que también son los niños que, por ejemplo, tienen menor cuidado en el tema del lavado de las frutas, el lavado de manos, y también tienen más exposición producto de jugar, por ejemplo, en la tierra, y obviamente de no percibir tan inmediatamente el riesgo que implica el estar cerca de un predio agrícola que estén aplicando plaguicidas. Por otro lado, encontramos la presencia de metabolitos específicos de metilparatión en el año 2016-2017, donde esto se asociaba también con niños de menor edad y con la presencia de clorpirifo, es decir, estaba, digamos, vinculado estrechamente la presencia de este metabolito con la presencia del metabolito específico de clorpirifo en la orina. Con respecto a los dietilfosforados, en el 2016 se asoció con el consumo de fruta en la escuela, menor edad de los niños y sexo masculino, y en el 2017 con el consumo de fruta en la escuela, el no haber tenido la intervención, es decir, aquellos que eran del grupo de control, y la vivienda a menos de 200 metros. Finalmente, con respecto a la presencia de dimetilfosforados en la orina, encontramos que en el segundo año, en el 2017, se asoció solamente con el grupo que no tenía intervención. Al mismo tiempo, comentar con respecto a la percepción de riesgo, observamos que esto se les aplicó un cuestionario tanto a los niños como a los papás, antes y después, como les decía, de la intervención. Observamos que principalmente se asocia con la intervención, es decir, las personas que reciben la intervención tienen mayor percepción de riesgo, también con la edad, es decir, a mayor edad los niños perciben riesgo y también con el género, donde en este caso las mujeres tendían a tener una mejor percepción. Es importante señalar que en el primer año las personas, tanto niños como los padres que recibieron la intervención, aumentaron su percepción de riesgo y en el segundo año el grupo de control tuvo un puntaje similar con el grupo que el año anteriormente tuvo la intervención. ¿Ya? Es decir, observamos que en la medida que las personas reciben una intervención educativa,
tienen más conocimiento y perciben más la exposición a plaguicidas como un problema para la salud, ¿ya? Y eso se mantiene en el tiempo. Cuando nosotros comparamos las concentraciones de la suma de metabolitos con respecto a los resultados de otros estudios, nos podemos dar cuenta acá de manera bien automática. Bien rápida, este es el resultado de los metabolitos dialquilfosforado y de metilfosforado. Y si los comparamos con otros, nuestros datos son relativamente altos o similares. Y en otros estudios que se han desarrollado, se ha encontrado que efectivamente ese tipo de concentraciones se asocia con dificultades en la memoria de trabajo, velocidad de procesamiento. También tiene que ver con factores de, por ejemplo, presencia de trastorno de déficit atencional. Y bueno, ¿qué ocurre con los piretroides y herbicidas? Encontramos que justamente también prácticamente la mayoría de los niños presentan 3-PBA y el herbicida 2,4-D como los más frecuentes. El 98% de los escolares presentaron niveles detectables de este tipo de plaguicida. Y en el año 2016, tanto antes como después, y también en el 2017 se presentan aspectos similares, donde en el 2017 nosotros encontramos una media geométrica relativamente importante para el segundo periodo, ¿ya? Es decir, para la época de mayor exposición, de 1,90 microgramos por litro de orina. Por otro lado, tanto el metabolito clorpirifo como el 3-PBA tienen un aumento constante desde el 2016 al 2017. Por ende, hay un tema no solo con la temporada alta, sino también con el incremento en el uso de estos plaguicidas. Bueno, y las correlaciones, si vemos como la exposición múltiple de plaguicida, prácticamente están todos correlacionados. Es decir, por ejemplo, la presencia del 2,4-D, que es un herbicida que se usa bastante acá en Chile, en tercer lugar después de ¿cómo se llama? El glifosato. Y por otro lado, el paraquat. Podemos observar que se correlaciona con el 3-PBA, con el clorpirifo, con diacinón, con metilparatión y con el TRAN-DCCA, ¿ya? Es decir, este herbicida está también dentro de la relación que existiría con este tipo de otros plaguicidas. Lo mismo nos pasa con el 3-PBA, que por ejemplo para el año 2016 se correlaciona también con todos los otros plaguicidas y en el año 2017 solamente con el TRAN-DCCA. Voy a avanzar un poquito más rápido porque me quedan 5 minutos, me acaban de avisar. Bien, voy a mostrar más que nada acá. ¿Qué implican estos resultados que nosotros encontramos con respecto a otros estudios que han encontrado efecto? Por ejemplo, para el caso del 3-PBA, que es el piretroide que yo les mencionaba, y el TRAN-DCCA, que es el otro piretroide, estas son las medias, lo que yo les muestro ahí son las medias geométricas que encontramos en nuestro estudio en promedio. Y si observamos otras investigaciones sociales, exposición a pesticidas, piretroide y el riesgo de tumores cerebrales infantiles, vemos que nuestros niveles de la media geométrica es mucho mayor, ¿ya? Con respecto a los microgramos por litro de orina que se encontraron en los otros estudios. Lo mismo nos pasa con respecto a el caso de los dietilfosforados, que la media geométrica que nosotros, la mediana, perdón, que nosotros encontramos es mucho mayor a los otros, por ejemplo, casos de estudios que encontraron niños con leucemia linfoblástica aguda, y también con exposición a pesticida en el hogar y riesgo de leucemia aguda infantil, ¿ya? Entonces, obviamente yo no estoy diciendo que los niños de nuestro estudio tengan riesgo de desarrollar directamente esto, pero para que ustedes tengan en comparación de que el nivel de exposición que tiene este grupo y si lo derivamos en la población en general, probablemente un niño que sea susceptible a desarrollar algún tipo de estas enfermedades, si está expuesto en estos ambientes, tiene mayor posibilidad de desarrollar alguno de estos problemas asociados a leucemia, por ejemplo. Bueno, y acá les presento una síntesis también de otros estudios, o sea, nuestros niveles que encontramos de medias geométricas de piretroides y de herbicida 2,4-D superan con creces o son similares a los de otros estudios que encontraron asociación con tumores cerebrales, con la distancia anogenital a los 3 meses, es decir, elementos que tienen que ver con anomalías a nivel más de formación física, dificultades neuroconductuales, déficit en función ejecutiva, trastorno de déficit atencional con hiperactividad, procesamiento auditivo, velocidad de procesamiento y otra. Hoy se me fue de nuevo, ahí sí. A modo de discusión, entonces, nosotros consideramos que además del monitoreo, vigilancia activa, capacitación y estudiar las causas, factores asociados a la exposición a plaguicida y el efecto en la salud de los niños, se requiere aplicar el principio precautorio, en este caso,
implica el principio precautorio de que quienes toman decisiones en el ámbito político y administrativo de los gobiernos deben prevenir posibles riesgos que comprometan el bienestar de las personas y el medio ambiente, independiente de que no exista absolutamente certeza de los riesgos ambientales. Esto permitiría entonces dar respuesta a la incertidumbre de las evidencias que no están totalmente probadas, como es el caso de los piresteroides que les mencionaba recién. Y por ende también avanzar con respecto a las prohibiciones de aquellos plaguicidas más peligrosos. Y en eso es clave, por ejemplo, considerar las clasificaciones de la IARC. Aquí ustedes pueden ver los 4 grupos que clasifica la IARC. El 1 que es cancerígeno para humanos, el 2A, probablemente cancerígeno, el 2B, posiblemente cancerígeno, y el 3 que no se clasifica o está en proceso de estudio. Si se dan cuenta, el diacinón, por ejemplo, está en el grupo 2A, el 2,4D en el grupo 2B, ¿ya? Y esto, si lo comparamos con nuestros riesgos asociados a otros agentes tóxicos, podemos ver que es similar, por ejemplo, al diacinón a lo que es la situación de exposición a petróleo, por ejemplo. Otros elementos también que es importante mencionar, que todavía nos falta, eso sí, ver lo que hay otras evidencias que no están en la IARC, que demuestran que, por ejemplo, plaguicidas, clopirifos, sinfometil y metamorfos son cancerígenos y todavía están en proceso de evaluación. Sin embargo, como les decía, el diacinón, malatión, glifosato y 2,4-D ya está, digamos, la evidencia levantada, y por ende el principio precautorio tendría que ser utilizado en estos contextos que nosotros estábamos mencionando. Y acá en Chile justamente tenemos dificultades en eso. Nosotros recién en el 2019 prohibimos el metamidofos y sin embargo, y el neacinfosmetil, sin embargo, todavía se usan, y si se dan cuenta, el diacinón está prohibido en otros países y nuestro país todavía lo utiliza, así como otros tipos de plaguicidas que provocan diversos efectos a nivel no solo toxicidad aguda, sino que también a nivel, por ejemplo, reproductivo, y todos provocan algún tipo de daño neurológico. Bueno, y como les comentaba, voy a exactamente porque el diacinón ya lo he comentado bastante, pero efectivamente hay otros estudios que demuestran cómo este tipo de plaguicida está presente también en algunos vegetales y que por ende hay que hacer algo ahí. Por ende, nosotros necesitamos una reflexión urgente a nivel bioético, y se requiere no solo la participación o la visión de la exacerbación tecnocientífica, sino que principalmente tenemos que ver el tema de la participación de toda la comunidad, velar por el derecho de recibir productos que cumplan al menos con los límites permitidos y controlar la exposición y aplicación de estos contaminantes en la población, pero a la vez invitar, como decía, a toda la comunidad a conocer estas consecuencias y a participar de manera activa en la elaboración de propuestas que permitan mitigar los riesgos ambientales. Nosotros observamos justamente en la intervención que hicimos que llegar desde una postura del experto no genera cambios culturales y la gente sigue aplicando estos plaguicidas. Por ende, la intervención debe ser participativa y no solo prohibir o generar leyes para restringir, ¿ya? Bueno, las comunidades se ven por ende injustamente expuestas a estos agrotóxicos que aplican las grandes industrias o son incentivados en su uso sin la debida educación de las mismas comunidades. Entonces se requiere de medidas urgentes para esta educación, incorporar, por ejemplo, en los currículums escolares temáticas de educación ambiental, pero asociadas a sus problemáticas, y en este caso que estoy presentando yo, a las problemáticas medioambientales. Y por otro lado, como les decía, el tema de lo que es cambiar comportamiento y sensibilizar a la comunidad con respecto a ese tema, ¿ya? Ahí estaríamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Passamos agora para a próxima ponência, que é de Berna. Les comento também que temos em la convocatória um pouco de informação sobre Berna, que é catedrática, epidemióloga ambiental do Instituto Regional de Estudos sobre Substâncias Tóxicas da Universidade Nacional em Costa Rica. Seu trabalho se centra em avaliação da exposição, plaguicidas, efeitos neuroconductuais e os enfoques ecossistêmicos à saúde humana. Então, passo a palavra para Berna. Muitas graças. Buenas, disculpe, lo tenía en mute. ¿Me escucha?
te escuchamos. Ver, ¿puedes poner vista de presentador para hacer Sí. la diapositiva más grande? Gracias. Sí. Ok. Ajá. Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, como ya les dije, mi nombre es Berna Mamuendo de Yoda. Trabajo en la Universidad Nacional Heredia, Costa Rica, y soy la investigadora principal de la Cohorte de Nacimientos, Infantes y Salud Ambiental, ISA. A ver, ¿cómo pasó esto? Ahora sí. Bueno, la cohorte existe en gran parte gracias a colaboraciones internacionales y nacionales. Aquí ven algunas de las personas que nos han apoyado en todo este tiempo. La cohorte inició en 2010. Entonces tenemos colaboradores de la Universidad de Lund, Suecia, de la Universidad de Wageningen, Holanda, de la Universidad de California en Berkeley, de la UCAM, Montreal, de la Universidad de Carolina del Norte, la Universidad Estatal de Carolina del Norte, también de la Universidad Federal de Bahía, el INSP de México y también a nivel interno la Universidad Nacional. Entonces, estas no son todas las personas que nos han apoyado, pero sí una parte, ¿verdad? Entonces, bueno, sin duda algunas las caras conocen y, bueno, Ana María Mora hoy es la moderadora de esta sesión. Entonces ahí la tienen. Bueno, nuestra cohorte de nacimientos se lleva a cabo entonces en la parte de Caribe de Costa Rica. Aquí en el mapa entonces pueden ver todas las bolitas, son las mujeres embarazadas que enrollamos entre el 2010 y 2011, y la parte verde es la extensión de fincas de banano, porque el cantón de Matina es el cantón donde se produce mayor cantidad de banano para exportación a nivel del país. Bueno, nosotros entonces logramos enrollar, tal vez es un spanglishismo, 451 mujeres embarazadas, y actualmente estamos todavía siguiendo alrededor de 300 pares de madres y niños. Entonces todavía tenemos alrededor de 67% de la cohorte actualmente. Y estas características son similares a las personas que pudimos incluir al inicio. La cohorte se enfoca sobre los efectos en la salud por plaguicidas. Entonces estudiamos crecimiento, neurodesarrollo y también efectos sobre el sistema respiratorio. Nosotros aplicamos donde podemos, ¿verdad? No siempre es posible, pero como podemos, aplicamos un enfoque ecosistémico en salud humana, que es un enfoque similar a One Health, pero tal vez como un poco más, ¿verdad? Tiene tal vez aspectos más fuertes de investigación-acción, pero hoy no voy a enfocarme sobre esta parte por aspectos de tiempo. Bueno, la mayoría de las personas que... Ahora sí puedo ver yo también mi pantalla. La mayoría de las mujeres, entonces, que iniciaron, ¿verdad?, a participar en la cohorte, es nacida en Costa Rica, como un 80%, un 20% de personas inmigrantes, principalmente de Nicaragua, país vecino. Bueno, también la mayoría de las mujeres cuando ingresaron en la cohorte estaban casadas y vivían en unión libre. La mayoría, bueno, como casi la mitad tenía primaria completa, y muy pocas, como un 3%, sí tenían como ya estudios de secundaria finalizados. También es importante mencionar que la cohorte, ¿verdad?, es muy joven. Bueno, ya llevamos 10 años, entonces ya un poco menos joven, pero sí, casi un cuarto de las personas tenía menos de 18 años al momento de ingresar en la cohorte, y incluso por ende bajamos la edad para poder ingresar a la cohorte, porque cuando ya entonces empezamos a hacer como el estudio, entonces sí vimos que eran muchas las personas, ¿verdad?, las mujeres que fueron menores de edad. Obviamente para esas mujeres obtuvimos un asentimiento por parte de las madres y un consentimiento informado por parte de sus responsables legales. Bueno, también muchas de las mujeres ya tuvieron, ¿verdad?, otros hijos, fueron ya multipares, y también casi la mitad tenía sobrepeso o obesidad
antes de quedar embarazada. Ups. Bueno, el ratón está en una parte donde no debe estar. Ok, ahora sí. Bueno, aquí ven entonces una línea del tiempo, en el tiempo y las visitas que hemos podido realizar. Entonces, hicimos 1 hasta 3 visitas durante el periodo prenatal. Después visitamos a las mujeres después de que sus bebés habían nacido, entonces una visita postpartum. Les visitamos otra vez cuando su niño o niña cumplió 1 año de edad y después hicimos 2 visitas a los 5 años de edad, otra a los 6 años de edad y ya recientemente hace 2 años, una a los 8 años de edad y estamos planeando retomar, digamos, las visitas de seguimiento durante este año a los 10 años de edad. Y como pueden ver, ¿verdad? Durante todas las visitas obtuvimos muchísima información, entonces entrevistas estructuradas donde pudimos copiarnos información de registros médicos, aplicamos a 1 año de edad pruebas de neurodesarrollo igual a los 5 y 6 años de edad y a los 8 años de edad. Y en un subgrupo a los 8 años de edad también aplicamos neuroimágenes como una técnica para poder medir la oxigenación de la córtex durante ciertas actividades que realizaban entonces los niños y niñas. También incorporamos un componente respiratorio. Entonces también a partir de 1 año de edad y después a los 5, a los 8, aplicamos también cuestionarios estandarizados, por ejemplo, LISAC, y también empezamos a estudiar a las madres cuando tenían los niños 5 años de edad. Bueno, en cuanto a los metabolitos de metales para evaluar la exposición, entonces aquí pueden ver como un resumen de los metabolitos que medimos en orina, en sangre, cabello y en sangre. Bueno, entonces tenemos una gran cantidad de plaguicidas que se utilizan en el cultivo de banano. Son alrededor de 28 plaguicidas, diferentes ingredientes activos, y como la mitad de esos son fungicidas que se aplican en gran parte por vía aérea, entonces por avioneta o helicóptero. Y también hay otros que se aplican de forma post cosecha, por ejemplo, el tiabendazol. Bueno, por parte del MANCOSEP, entonces medimos el metabolito de etileno tiurea, LTU, para perimetanil, un metabolito que llamamos aquí el OHP, para el tiabendazol, el OHT, y para clorpirifos, el TCP, medimos en orina. También medimos piretroides sintéticos, sus metabolitos en orina, porque hay también como muchas actividades de aplicación de plaguicidas para controlar los vectores, ¿verdad? Es una región también donde hay todos los que se pueden casi transmitir por zancudos. Entonces, en la región también sí hay problemas como de dengue, de chikungunya, de Zika y también malaria. Entonces, pero sí, por razones de tiempo, este día de hoy no me voy a enfocar sobre estos piretroides sintéticos. Bueno, también sí hay como aplicaciones 2,4-D, pero más que todo en pasto o a veces en canchas de fútbol. Tampoco me voy a enfocar sobre esto. Lo que sí vamos a ver un poco más a fondo es el metal de manganeso, ¿verdad? El manganeso es un elemento esencial, todos necesitamos manganeso, pero en exceso puede más bien tener sus efectos negativos, por ejemplo, sobre el sistema nervioso. Entonces nosotros medimos manganeso en sangre durante el embarazo, en la sangre materna y también el manganeso en cabello. Y posteriormente medimos manganeso en cabello de niños y también en las uñas. Lo que pensamos que es, ¿verdad? El manganeso en cabello refleja como un exceso de exposición de manganeso, porque normalmente no tenemos manganeso en nuestro cabello. También por razones de verdad que el plomo es un importante neurotóxico, tal vez uno de los más importantes que conocemos en la parte ambiental. Entonces también medimos plomo en sangre. Sin embargo, los niveles, afortunadamente, en nuestro estudio son niveles muy bajos.
Bueno, si vemos entonces un poco sobre el contexto, aquí entonces pueden ver de una foto típica del Cantón de Matina, que tiene entonces muchísimo banano. Ahí ven también, tal vez si ven bien, las fundas, que son bolsas plásticas que son pretratadas con insecticidas, que pueden ser, por ejemplo, clorpirifos, o también puede ser una mezcla de buprofesin o bifentrina. Bueno, también en la zona, entonces, muchas de las escuelas y de las casas están inmersas o muy cercanas a fincas de banano. Esta es una escuela y si observan bien, entonces, por el calor, los alumnos incluso reciben las clases al exterior. Aquí se visualiza eso mediante un mapa. Entonces, todos los puntos rojos, entonces, son poblados o escuelas que se encuentran a menos de 100 metros de distancia de una finca de banano. Los amarillos que están entre 100 y 500 metros y ya los azulitos están a mayor de 500 metros. Entonces, se ve que hay una población, ¿verdad?, que vive y que se encuentra muy cercana a los cultivos de banano de forma generalizada. Vimos que casi la mitad de nuestra población vive a menos de 200 metros de una finca de banano. Entonces, como les mencioné ya un poco, hay un amplio uso de plaguicidas en este cultivo. Es uno de los cultivos que tal vez tiene mayor uso de plaguicidas, principalmente por las fumigaciones aéreas, ¿verdad?, de fungicidas que requieren una gran cantidad para poder cubrir todo el área. Se aplica el mancozeb generalmente de forma semanal y de forma preventiva, y también a veces se mezcla el mancozeb con otros fungicidas. Entonces, también ven ahí las bolsas, bueno, las bolsas que se ponen cuando nace la fruta para proteger la fruta, y después se deja durante la maduración del racimo de banano, y luego en la empacadora entonces ya se les quitan. Bueno, si vemos factores asociados con, por ejemplo, los niveles que medimos de ETU, entonces el metabolito mancozeb en orina, entonces, bueno, vemos obviamente, ¿verdad?, la creatinina, que es una medida para ver la densidad, entonces para ver como la concentración, entonces entre mayor concentración, bueno, si la orina entonces es más concentrada, más densa, también la creatinina es más alta. También hemos corrido análisis corrigiéndolos por gravedad específica, y vemos como resultados muy similares que para la creatinina. Entonces, lo que vemos sí que efectivamente las mujeres que vivían como a menor distancia, entonces a menos de alrededor de 50 metros, tenían un 45% de elevación de niveles de ETU en su orina en comparación con ya las mujeres que vivían como a un poco más de 500 metros. También las madres o mujeres que trabajaban en agricultura durante el embarazo tenían un aumento en su exposición. Igual vimos como alguna indicación que tal vez la exposición térmica también sea relevante, porque también para lavar la ropa el día antes de la visita nuestra, entonces también tenían como niveles ligeramente incrementados. Y en este caso también vimos como la condición de la migratoria, digamos, bueno, la condición migratoria, todos ellos son, bueno, prácticamente lo que vimos todas las mujeres que no habían nacido en Costa Rica, que tenía una expresión también un poco más alta. Cuando comparamos estos niveles con dosis de referencia que se considera, ¿verdad?, si está como por debajo de esta dosis, se espera que no generaría un problema para la salud. ¿Verdad?, son dosis de referencia con base generalmente en estudios en animales. Entonces, si vemos diferentes dosis de referencia de la EPA, entonces vemos con una gran cantidad de las mujeres embarazadas estaban por encima de estos dosis. Entonces, sí vemos que la exposición fue como relevante y sustancial. También vimos, si lo comparamos con otros estudios, que están como, sí, más bajo, afortunadamente, que personas que aplican, ¿verdad?, plaguicidas por su trabajo, pero sí más encima de otros estudios ambientales. También, como les mencioné, que
el mancozeb, ¿verdad? Otra vez no los mencioné, pero debería haberlos mencionado, que el mancozeb tiene un 20% de manganeso. Entonces, este elemento esencial que en exceso puede convertirse en un agente tóxico. Entonces, vimos como que los factores asociados con las concentraciones en cabello fueron como lo más importante, como tomar agua de un pozo, y también seguido por vivir a menos de 50 metros de distancia de una finca de banano. En cuanto a manganeso en sangre, vimos relaciones inconsistentes, pero todo eso lo pueden ver en un artículo de Ana María Mora. Entonces, lo que sí vemos lo que indica estos resultados es que parcialmente la exposición al exceso de manganeso aparece, sea por exposición al mancozeb. Vimos entonces que se correlacionaban los niveles que medimos en agua con la concentración de manganeso en cabello. Y también vimos como que las personas que tomaron agua de pozos superficiales, entonces no de pozos profundos, pero de aguas de pozos superficiales, que también los pozos que se encontraban como a menor distancia de fincas tenían entonces mayor cantidad de manganeso en el agua. Si vemos otros grupos de exposición, por ejemplo, en el aire, la inhalación, entonces, bueno, vimos una gran cantidad de plaguicidas que podemos detectar mediante medidores pasivos, que es un método que también sí se ha aplicado mucho en Chile. Es un método muy interesante y ha sido relativamente poco usado para plaguicidas como de uso actual, ¿verdad? Entonces, los plaguicidas no persistentes, sin embargo, sí vemos que es una buena herramienta. Entonces vimos que una parte de los plaguicidas se detectaba más frecuentemente en escuelas a menor distancia, mientras otros no. Fue al revés, por ejemplo, el diacinón, pero sí, eso sí tenía sentido porque el diacinón no es un plaguicida usado por uso en el banano, pero sí en otros cultivos. Entonces, los resultados sí fueron bastante consistentes y vimos una gran cantidad también de fungicidas en esas muestras de aire. Si después entonces comparamos para los plaguicidas que pudimos medir tanto en orina como en el aire, entonces hicimos una comparación que es en proceso de publicarse. Entonces, de forma general, vimos que sí, que las concentraciones de clorpirifos fueron más altos y su distribución fue más uniforme que, por ejemplo, el plaguicida perimetanil, que es aplicado mediante fumigación aérea. Y también en orina, entonces, las concentraciones de su metabolito del clorpirifos, el TCP, fue más alto y su distribución como más uniforme que, por ejemplo, el OHP, ¿verdad? Que es aplicado por vía aérea. Entonces, ahí sí, los datos igual son consistentes, lo que uno esperaría. Y si comparamos entonces estos niveles que medimos en aire con los metabolitos que encontramos en la orina, entonces sí vemos que hay una asociación. Entonces, un incremento del perimetanil en el aire resulta también un incremento en la orina y también un incremento en la estancia resulta en una disminución de los niveles en orina. En cuanto al clorpirifos, vimos también que un incremento en clorpirifos en el aire resultaba en un incremento en orina, su metabolito en orina, pero sí, la variable explicaba menos de la varianza y las mujeres que trabajan en agricultura también tenían mayor cantidad de TCP en su orina, una tendencia. Bueno, cuando vemos entonces las congestiones urinarias en el tiempo, entonces vemos que generalmente, ¿verdad? Durante el periodo prenatal, 1 año de edad, 5 años de edad, los niveles a nivel, digamos, de la población se mantienen relativamente estables, pero sí, para las personas sí hay bastantes fluctuaciones entre mediciones. Vemos una ligera disminución para el metabolito de TU y también lo otro que llama la atención es que las mujeres, las madres y los niños a 5 años de edad tienen exposiciones como muy similares, sus niveles son muy similares. Cuando vemos la comparación con ingesta diaria estimada, entonces vemos que sí, que las concentraciones según esta comparación son considerables, ¿verdad? Del ETU ya vimos también anteriormente
que, por ejemplo, una parte sustancial sobrepasa la dosis recomendada por IRIS y por otra agencia de la EPA, pero sí está por debajo de lo que recomienda EFSA. Entonces también uno ve que hay mucha diferencia, ¿verdad?, entre diferentes organizaciones y lo que recomienda. EFSA se basa, bueno, es como enfocado para la parte de alimentación, ¿verdad? Entonces lo que uno ingiere, ¿verdad?, por alimentación, mientras IRIS y EPA también toma en cuenta como más escenarios de exposición ocupacional o ambiental. Vemos también que para, por ejemplo, el pirimetanil, el tiabendazol, según estas comparaciones están como por debajo de esas dosis de referencia, y más bien si vemos el clopirifos, el TCP, entonces está como por encima de la recomendación de la EPA y por debajo de la recomendación de la EPA. Aquí está los clopirifos. Entonces también se demuestra que hay, dependiendo de la dosis de referencia que uno escoja, entonces está por debajo o encima. Bueno, en cuanto a función tiroidea, voy a pasar rápidamente por esas láminas por razones de tiempo. Entonces, medimos hormonas tiroideas y entonces encontramos que tanto el ETU, el metabolito del mancozeb, como el metabolito del perimetanil se asocia con una inhibición de la función tiroide, entonces con los niveles de FT4, con la hormona tiroidea libre T4. Si vemos otros efectos que ya hemos publicado, entonces vemos como que también las constituciones urinarias se asocian con efectos de salud respiratoria infantil durante el primer año de vida. Entonces vimos como los que tenían como concentraciones más altas durante la primera mitad del embarazo, que eso fue como que se asociaba con una mayor prevalencia de infecciones respiratorias durante el primer año de vida, pero no encontramos asociaciones para silvancias. Entonces, en este momento estamos viendo qué encontramos para mayores edades, ¿verdad? Seguimos con las publicaciones de los niños a los 5 años y luego a los 8 años. Y también encontramos para el ETU una asociación para el neurodesarrollo a 1 año de edad, tanto como para ETU en niñas, como para su nivel cognitivo y socioemocional, como para niños, para el manganeso, para síntomas socioemocionales. No encontramos asociaciones para el desarrollo del lenguaje o motor. Eso también lo pueden ver con más detalle en la publicación de Ana María Mora. Entonces, conclusiones, concluimos que las madres, mujeres, ¿verdad?, y niños de la cobertiza se encuentran expuestas a plaguicidas y exceso de manganeso y sus niveles son relativamente altos. Con respecto al fungicida mancozeb, es importante no solo estudiar el metabolito en orina ETU, pero también considerar, ¿verdad?, su exposición que puede generar un exceso de manganeso. También las exposiciones se asocian con distintos efectos en la salud, aunque sea como a edad muy temprana, que parcialmente coincide con la literatura. Y también, si seguimos el principio de precaución, es importante reducir la exposición a plaguicidas y exceso de manganeso y también mitigar sus posibles efectos sobre la salud infantil. Y a eso hemos ya contribuido por parte del programa ISA. Entonces, agradezco su atención y también todas las madres y niños y niñas participantes del estudio, todas las personas que han apoyado las actividades del programa ISA y obviamente también a nuestros donantes que nos ayudan a realizar todas estas actividades. Y ahí nos pueden buscar en redes sociales también, si desean. Muchas gracias. Muchas gracias, Berna, por su presentación súper rica de información, datos, conocimientos. E agora passamos a palavra a nossa colega Mora, Ana Maria Mora, que é investigadora do Centro de Investigação sobre Ambiente e Saúde Infantil em la Universidade de Califórnia, em Berkeley. Tuvo seu título de medicina em Costa Rica e doutorado em Berkeley. Seus estudos se enfocam principalmente em los efeitos em la salud de la exposição a substâncias tóxicas, desculpe, ambientais, como plaguicidas, metais, fitalatos, em populações vulneráveis.
És co-investigadora de 2 estudos de coorte de nascimentos, ISA de Costa Rica e Madres e Rios de Salinas, em Califórnia, Estados Unidos. Atualmente, és parte do comitê executivo do capítulo LAC da Sociedade Internacional de Epidemiologia Ambiental. Muchas gracias, Ana María. Te paso la palabra. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias por la introducción, la contextualización del problema de la exposición ambiental en la región de América Latina. Gracias por participar a nuestras presentadoras, no solo por compartir los resultados de sus investigaciones, sino también sus experiencias en colaboraciones internacionales y en política pública. Agradecemos a los más de 40 participantes que nos han acompañado durante este tiempo y en este momento queremos abrir un espacio para preguntas. Luego vamos a hacer un cierre donde les vamos a comentar un poquito más sobre esta serie de webinars. El webinar de hoy es el segundo que tenemos realizamos este año. Sin embargo, vamos a seguirlos haciendo de forma periódica, pero queremos aprovechar que tenemos a Ana representando a la OPS en este webinar y a nuestras 2 excelentes presentadoras para poder abrir un poco, ¿no?, un espacio de discusión. Tenemos una pregunta de Graciela Pineda de Honduras. Ella nos pregunta si alguna de las presentadoras tiene recomendaciones sobre los desechos de sustancias de plaguicidas. En ese momento María Teresa estaba presentando, así que no sé, María Teresa, si quieres responder a la pregunta, si en el estudio de ustedes hicieron algún tipo de análisis relacionado con los desechos, algún tipo de impulso en términos de política pública para cómo debe manejarse en estos desechos. Sí, gracias. Sí, bueno, agradecer la pregunta primero que nada porque es todo un tema el cómo se tratan los desechos de los residuos, ¿verdad? No solo los residuos en frutas, sino efectivamente, por ejemplo, los envases. Existen medidas, obviamente, reglamentos sanitarios, por ejemplo, en Chile y otros países. Sin embargo, nosotros lo que vimos en terreno es que la gente no maneja necesariamente estas normativas o estos reglamentos, y el asunto con los acopios de los envases es todo un problema. O sea, nosotros orientábamos justamente a las comunidades escolares a que, por ejemplo, los envases no se quemaran, no se enterraran, sino que estuvieran en los acopios autorizados para poder, digamos, ahí hacer todos los procesos que se hace por ejemplo, de la limpieza. Y resulta de que, claro, observamos, por ejemplo, acá en la zona donde nosotros intervenimos, que solo había un acopio disponible. Entonces, en realidad, la mayoría que hace que en sus bodegas o incluso al final quedan incluso a nivel, en el mismo predio agrícola, al aire libre, este tipo de envases. Ahí hay un tema que hay que intervenir. O sea, efectivamente, ¿qué hacemos? Existen medidas como el lavado que se hace a los envases de 3 veces, ¿verdad? Pero hay campañas también para que no se reutilicen, ¿no? Pero hay déficit con respecto a eso. También hay déficit con respecto al tema de los plásticos de los invernaderos. ¿Qué se hace con eso? O sea, ese es otro tipo de residuo y que en realidad, claro, queda, digamos, impregnado con los plaguicidas, y sin embargo no hay un sector o un lugar donde se puedan hacer. Entonces, ¿qué hace la mayoría? Los quema, los entierra, ¿ya? Y por ende esa no es una buena medida como para poder eliminarlo. Entonces ahí donde probablemente nos falta también comenzar a trabajar y potenciar y educar a la población. Pero sí, efectivamente nosotros encontramos ese tema de los envases. Ahora, de algo que se haga de intervención solo está la sugerencia de los acopios, pero todavía hay una brecha ahí que trabajar. Perfecto, muchas gracias, María Teresa. No sé, Berna, si hay algo que quieres agregar a la respuesta, María Teresa, en el contexto del estudio ISA o de la parte del Caribe en Costa Rica. Sobre los residuos. Correcto, sí, el forma desecho general. de las sustancias. Correcto, sí. O de los envases. Bueno, podría ser de los dos, pero quizás si empiezas por los envases, el manejo de los envases, yo sé que es otro tipo de plantaciones distintas a que si son, ¿no?, de pequeños productores, pero ¿cuál ha sido la experiencia tuya en el Caribe?
Sí, Costa de Rica? forma general, digamos, las fincas generalmente están como en parte certificados, pero en parte no. Pero sí, hay como en las fincas sí hay una recolecta ya de envases y de las bolsas también que se reciclan. Entonces, generalmente no se ven como ese tipo de cosas ahí como en el ambiente. En cuanto a otros sectores donde sí hay como más que todo pequeñas fincas de plátano en el pasado y todavía en la actualidad sí se ve más. Lo que sí se ve como en el ambiente es, bueno, la clara deriva en los productos, ¿verdad? Al aplicarlos. Y también cuando llueve, entonces hay como el suelo se lava, entonces a veces hay como incidentes de matanzas de peces también. Entonces sí ha habido mejoras, entonces en parte de eso de la recolecta de las bolsas y los envases ya hace bastante años, pues sea como, sí, ya como fincas más grandes. En cuanto a los desechos generales, ¿verdad? Como de las casas, los desechos comunes, entonces sí estamos apoyando a la municipalidad de evaluar sus rutas de recolecta, porque sí, anteriormente en muchas de las partes no se recolectaba los desechos, entonces muchas de las personas procedían a quemarla de basura los desechos, no debe decir basura. Entonces, pero sí, en la actualidad la Municipalidad de Matina está trabajando fuerte en esto y apoyado en parte por el programa ISA. Entonces, sí, la orina también medimos indicadores, ¿verdad?, por exposición a humo ambiental por esta razón y para también poder analizar este efecto sobre la salud respiratoria. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Berna. Y ahorita quería hacer una pregunta. Tenemos una pregunta de Agnes Suárez. Y bueno, Agnes pregunta, ¿cómo recomendarían ustedes la incorporación de biomonitoreo de residuos de plaguicidas en poblaciones potencialmente expuestas, como niños en edad escolar o mujeres embarazadas, como es el caso de los estudios que ustedes condujeron, en los sistemas de vigilancia de salud pública o de salud pública ambiental? Quizás, Berna, si quieres empezar vos y luego podemos seguir con María Teresa. Bueno, yo creo que es un poco difícil en cuanto a la realización en Costa Rica, porque, por ejemplo, nosotros todavía enviamos todas nuestras muestras a Suecia, ¿verdad? Porque en nuestro país no tenemos la capacidad todavía para poder analizarlos. Em, entonces, yo pienso que sería más útil, en vez de hacer un biomonitoreo, ampliar la implementación de los muestradores de aire pasivo, porque ellos también pueden dar como un indicador de cuáles plaguicidas se encuentran en el ambiente y entonces puede también ser un indicador para la exposición ambiental de forma general. Entonces yo me iría más por métodos de evaluación de exposición externa en vez de ya como empezar con un biomonitoreo, porque el problema, digamos, de los plaguicidas es, ¿verdad?, de uso actual, que la gran mayoría tienen una vida media muy corta, entonces hay como limitaciones, ¿verdad?, como para poder extrapolar sus estimaciones y también es un poco más invasivo si tenemos que ya pedir muestras de orina a las personas en vez de monitorearlo de forma ambiental, que sería como un poco más eh, en cuanto a la costo-efectividad, yo creo que sería más fácil de implementar y se podría tal vez también combinar con mediciones en aguas superficiales. Y con respecto, mencionabas que las muestras de orina se envían a Suecia para su análisis y quizás María Teresa nos puede comentar sobre su experiencia en términos del análisis de sus muestras, pero las muestras de aire pasivo podrían ser analizadas a nivel local para tener que evitar el envío a nivel internacional. ¿Y crees que eso haría más eficiente el programa de vigilancia? Bueno, sí, en el caso nuestro es así, ¿verdad? En otros países puede ser completamente al revés, pero sí, en nuestro caso es así, entonces yo creo que sí, sería como más fácil ampliar esta experiencia en vez de empezar como ya todo un programa de monitoreo biológico. Y también yo pienso que
las muestras de aire pasivo, entonces se puede como combinar más con sistemas de información geográfica para estimar ya como, decir, como contaminaciones en ciertas áreas, como, sí, como un enfoque como más, ¿verdad?, de organización territorial también, en Muchas combinación tal gracias, vez Berna. con muestreos de agua. Sí, claro. María Teresa, Sí, si nos puedes dar tu opinión. justamente, perfecto, gracias Ana María. Bueno, complementando lo que dice Berna, efectivamente, en Latinoamérica es muy complejo desarrollar un biomonitoreo con biomarcadores de exposición como son los diaquilfosforados, dietilfosforados, o sea, todo lo que tiene que ver con metabolitos de orina, considerando que es el biomarcador, podríamos decir, más eficiente para poder justamente ver, por lo menos en un tiempo corto, 48 horas, la exposición baja a plaguicida. Sin embargo, yo siento que también tenemos déficit en otros temas de biomonitoreo y que incluso los mismos países tenemos implementado en la población general. Y en general se prioriza hacer el biomonitoreo en poblaciones ocupacionales. Por ejemplo, en Chile se hace biomonitoreo en los trabajadores agrícolas, probablemente en Costa Rica pasa lo mismo, ¿ya? En que se hace a través de las mediciones de acetilcolinesterasa, y es obligatorio. Y en este caso acá, lo que aquí se denominan como las mutuales de seguridad, que la ley establece que son las entidades que realizan en las grandes empresas. Sin embargo, los trabajadores agrícolas de pequeñas y medianas empresas no aparecen en este biomonitoreo. Entonces, nos falta establecer eso, ¿ya? La normativa con respecto a hacer el seguimiento, como por ejemplo ocurre en Estados Unidos, que el CDC justamente trabaja en ese biomonitoreo a gran escala que se hace cada tanto tiempo para ver la exposición en la población y que muchos de nosotros lo tomamos como referente, como para poder comparar nuestros datos, ¿ya? Pero efectivamente esa sería una buena orientación para que podamos tomar, no solo para el ámbito de investigación, sino que lo que nos preocupa, que son las políticas públicas, se puedan tomar buenas decisiones y estrategias para poder proteger a la población de la exposición a estos tóxicos ambientales, ¿ya? Nosotros también, nosotros enviamos las muestras al CDC, todas las muestras que nosotros enviamos fueron al CDC, es carísimo, y sabemos que en Chile hay equipos para poder hacer esos análisis, pero no nos dan las competencias, las capacidades como para poder que estén equipos de personas haciendo la evaluación de los resultados de las muestras. Entonces tal vez falta ahí trabajar lo que es la capacitación del personal de salud o de las personas que tienen que hacer las fiscalizaciones, por ejemplo, en estas áreas, o de las mismas instituciones u universidades que tienen acceso a este tipo de equipamiento, de capacitarse para poder comenzar a trabajar esto. Yo creo que tenemos que tomarlo en serio. Eh, Otras alternativas que existen, además del aire que mencionaba Berna, es justamente potenciar el monitoreo que se hace a través de las matrices vegetales, es decir, los residuos de vegetal y fruta. Y en Chile se hace eso, pero podríamos decir que es bien flexible. Yo creo que hay que hacer una política un poquito más fuerte ahí de poder hacer un seguimiento desde el Estado con respecto a informar, ¿ya? La presencia de los residuos de vegetales en distintas zonas del país. Achipia, que en el caso que yo ahí mencionaba, lo hace, ¿ya? Que es una entidad asociada al Ministerio de Agricultura. Sin embargo, se requiere, digamos, que sea más sistemático, ¿ya? Y que se informe obviamente a la comunidad, porque una cosa es hacer biomonitoreo, pero queda solo en un nivel científico, académico o político, pero no baja a las poblaciones y a las comunidades y no se trabaja con ellas. Entonces, no es solo hacer el biomonitoreo, sino también en generar acciones para que efectivamente podamos proteger a la población y trabajar en el tema de desarrollar medidas de protección con la gente. Si no, la gente también, como les dije, hay temas de autonomía también. Las personas igual pueden tomar la decisión de ellos aplicar los plaguicidas sin sin ningún cuidado, pese a que recibieron capacitaciones. Entonces ahí está, el biomonitoreo es posible, pero todavía nos falta. Tenemos ahí un trabajo que hacer como países. A lo mejor como Latinoamérica podríamos desarrollar algo más macro. Claro, y bueno, eso que recién dices, María Teresa, se vincula a una pregunta adicional que tiene Agnes. Ella nos consulta si existe algún tipo de comunicación sobre los riesgos o hallazgos de estos estudios a los trabajadores de salud.
a nivel local, ¿no? De los servicios de salud del local Sí. donde se desarrollan estos estudios. Entonces, tal vez si nos puedes contar un poquito el caso del contexto de tu estudio y luego podemos escuchar de Berta. Sí. Sí, y bueno, comentar que nosotros hemos dado la retroalimentación y los resultados con todas las entidades vinculadas, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud, hemos estado también en el Senado presentando para que se puedan prohibir efectivamente los datos de este estudio, para que se puedan prohibir los plaguicidas más peligrosos que recién mencionábamos. Hemos hecho, podríamos decir, una fuerte campaña de difusión de los resultados para que en Chile realmente se tomen las medidas precautorias de poder restringir estos plaguicidas, pero al mismo tiempo sabemos, y esa es la alerta que nosotros hacemos, que se debe trabajar más en campañas de educación, no solo a los trabajadores agrícolas, sino también a la población en general. Todavía, como les mencionaba yo, se venden los plaguicidas de manera libre acá en Chile y la gente no sabe, llegan y lo aplican. Las propagandas o los comerciales que se hacen en la televisión muestran a una persona feliz aplicándolos en la casa con los niños ahí, nadie con ningún elemento de protección personal, como si fuera un desodorante ambiental. ¿Te das cuenta? Entonces, efectivamente falta ahí inyectar recursos y trabajar en lo que se refiere a las campañas de prevención. Y el otro tema que efectivamente nosotros como resultado específico, así como caso, cuando nosotros comunicamos acá en la región del Maule a las autoridades de salud los resultados, ellos inmediatamente actuaron y empezaron a hacer, digamos, fiscalizaciones en su momento a estas zonas, ¿ya? Pero nosotros sabemos que se tiene que ampliar, no es solo estos sectores, sino que tiene que ampliarse a todo el país. Ya también hay experiencia en la región de Coquimbo también, de otros investigadores que nosotros tenemos contacto de la Universidad Católica del Norte, que también están en lo mismo. Entonces, pareciera que todavía es como reactivo con respecto a los resultados de los estudios, pero no queda establecido como algo en el tiempo, ¿ya? Eso también sentimos que hace falta ahí. Y lo último que les quería comentar con respecto a ese tema es lo que se puede hacer también en las escuelas, en los currículums. Yo creo que tiene que entrar con fuerza el Ministerio de Educación en esto. O sea, si nosotros trabajamos desde pequeño con los niños, porque eso nos dimos cuenta en el trabajo que hicimos, los niños eran los que más reafirmaban cuando tenían las estrategias de intervención con respecto al tema de la prevención de la exposición a plaguicidas. Los papás escuchaban y bueno, ellos igual algunos trabajaban en medio agrícola y decían, pucha, como medios culpables, yo igual tuve que hacer esto, usarlo, por ejemplo. Porque mi trabajo, si no lo pierdo, por ejemplo, cosas así. En cambio, los niños no eran súper activos en decir, hagamos la denuncia, están aplicando al lado de nuestra casa. Entonces creemos que si ahí partimos ahí, empezamos, además de favorecer a las poblaciones ocupacionales y a los adultos, si trabajamos los niños desde la escuela, puede haber una posibilidad de cambio en ese sentido. Además de las medidas restrictivas, además de no permitir que todo el mundo tenga acceso a este tipo de plaguicidas, y bueno, y obviamente buscar otras alternativas más agroecológicas con respecto a la producción agrícola, que también es otra temática que se está desarrollando fuertemente. Eso. Gracias, María Teresa. Berna, me encantaría escuchar si tenés algo que agregar desde el punto de vista de la experiencia de la cohorte ISA. Sé que se ha trabajado con los niños en la comunidad. También quería ver si como parte de tu respuesta podrías comentar un poco sobre la comunicación de estos resultados a médicos, enfermeras, personas de la seguridad social, ¿no? De quienes atienden a la población, para saber si están tomando en cuenta algunos de estos efectos que se han encontrado en relación con la exposición a plaguicidas. Sí, muchas gracias. Sí, nosotros efectivamente coincido completamente con María Teresa que es muy importante trabajar con los niños, ¿verdad? Entonces, sí, en nuestra zona de estudio tenemos 37 centros educativos, hicimos como una gran devolución de resultados con los niños del primer ciclo. Hicimos talleres como muy activos, también con base en juego, ¿verdad? Parcialmente, y lo combinamos con informaciones como más técnicas, pero al nivel que ellos pueden, ¿verdad?, comprender. También tenemos en este momento contratada como una educadora especial, no solamente para ayudar a transmitir esos mensajes, pero también para intentar como de estimular el neurodesarrollo, ¿verdad? Porque en cuanto al neurodesarrollo, bueno, una forma es de reducir la exposición, pero otra forma es de estimular más el cerebro, que es un organismo flexible y que ahí también puede entonces
bueno, mejorar tal vez y sobrepasar ciertos efectos tóxicos por exposición a plaguicidas. También en la zona, ¿verdad? Tenemos como muchos otros factores que influyen sobre el neurodesarrollo. Si vieron, es una población con poca nivel educación formal, ¿verdad? Tienen diferentes problemas, son de ingresos bajos. Entonces, sí, también intentamos, aparte de divulgar la información que tenemos de los plaguicidas, también intentamos apoyar ciertos problemas que ellos identifican y que a ellos les interesan. Entonces, intentamos aplicar como este enfoque para, sí, como verlo, la temática y la problemática de los plaguicidas y su exposición en el contexto que vive esta población y no solamente entonces limitarnos al tema de estudio, pero también extendernos cuando podemos sobre temas de contaminación ambiental que son de su interés. Y en cuanto a la educación, sí tenemos ahora un proyecto piloto para ver cómo se puede a través de lo lúdico, del juego, fortalecer, ¿verdad?, la materia visto en clase y que más bien entonces en colaboración con los docentes y las docentes, cómo ellos pueden como aplicar ese tipo de estrategias y que los niños entonces les gusta tanto este tipo de juegos de memoria y ¿verdad?, que ellos mismos preparan, que después también las siguen haciendo en sus casas, ¿verdad? Como porque también en cuanto al desarrollo motor, generalmente la población está bastante bien porque hay mucho espacio, todo el mundo corre y todo, ¿verdad? La motora gruesa, pero sí vemos que en la parte ya de memoria, de trabajo y también en cuanto al desarrollo socioemocional, sí tenemos como un desarrollo más, tal vez como más limitado o como más una desventaja ahí. En cuanto a la caja, sí tenemos, bueno, la caja es nuestro sistema de seguridad social, sí tenemos desde el inicio como un vínculo con el sector salud, entonces no solamente con el ministerio, pero también el sector que atiende a los pacientes. Y sí, por ejemplo, el año pasado hicimos con apoyo de un neumólogo pediatra una capacitación. Pero sí que fue enfocado, digamos, sí introdujimos como el tema de plaguicidas, ¿verdad? Que puede ser entonces un factor que contribuye a problemas respiratorios, pero sí, ellos en sí, ¿verdad? Estaban como más interesados en ya la atención de los pacientes, como qué tiene que hacer si viene un paciente con estos síntomas. Entonces sí, el taller se enfocó más sobre la atención, porque ellos sí tenían como muchas dudas sobre esto. Entonces, en colaboración entonces con el sistema de seguridad social, sí intentamos entonces mejorar la atención de la salud que tiene la población y sí dar seguimiento también como, sí, como, y sí les informamos también sobre la contribución de estos plaguicidas. Y lo que hemos hecho también en proyectos pasados fue como en colaboración con asistentes que hacen visitas a las casas para vacunación y todo, y para, bueno, si hay un caso de dengue, van a visitar a las familias. Entonces, sí, capacitamos a ellos para que ellos pudieran divulgar la información también del estudio. Entonces, sí, intentamos trabajar diferentes niveles. Por la pandemia, el año pasado fue muy limitado, ¿verdad? Lo que pudimos hacer porque no pudimos ir al campo por la pandemia, no fue permitido y con toda la razón. Entonces sí, también intentamos usar redes sociales, ¿verdad? De grupos de WhatsApp, Instagram, Facebook, para también divulgar ciertas informaciones y también para preparar informaciones que son de interés de las personas de la zona, que ellos han expresado durante talleres, por ejemplo, que ellos necesitan información sobre una alimentación saludable. Entonces, sí, buscamos informaciones que tenemos y intentamos entonces no solamente enfocarnos a nuestro proyecto, pero también a otras informaciones que pueden ser de su interés. Y sí, a nivel, para terminar, perdón, también sí hemos buscado acercamiento a una comisión interinstitucional que atiende los problemas de fumigación aérea. Entonces hemos hecho una gira conjunta, ahí están representantes del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Salud, de la Corporación Bananera Nacional,
Entonces, como nosotros pasamos mucho más el campo que ellos a veces, entonces nosotros hicimos como de una lista de puntos críticos y les queríamos como demostrar que habíamos encontrado el campo para que ellos después entonces puedan darle seguimiento. Y en este momento, por ejemplo, estamos ya elaborando como un mapeo con zonas críticas donde se incumple la legislación nacional, porque aunque incluso en cuanto a fumigación aérea es limitado, ¿verdad? Porque aquí la distancia para no fumigación solo sean 100 metros en caso de no existir una barrera natural, y en caso de existir una barrera se puede reducir incluso hasta 30 metros, pero sin embargo estas condiciones aún así no frecuentemente se incumplen. Entonces nosotros sí estamos en el proceso como de visualizarlos también mediante un mapa, comunicar también situaciones directamente a esta comisión y también al Ministerio de Salud local, y darle entonces seguimiento en tiempo para ver cómo mejora la situación. Y también ayudamos, muchas personas no saben, por ejemplo, cómo denunciar. Entonces, si ellos desean, les explicamos cómo hacer la denuncia y les acompañamos en este proceso. Y también ofrecimos a la comisión de desarrollar una aplicación para que la gente pueda denunciar fácilmente. Pero bueno, este ofrecimiento todavía está ahí, ¿verdad? Está en revisión de ellos. Entonces, esas son las cosas que hemos hecho. Entonces, Muchas gracias, Berna. Y bueno, lamentablemente se nos ha ido todo el tiempo que teníamos disponible para el webinar, pero nuevamente quería agradecerle a Ana Bosquio por acompañarnos en el webinar, por hacer la introducción y representar a la OPS en esta serie de webinars que estamos liderando junto al capítulo LAC de ICE. Muchas gracias a María Teresa y a Berna por compartir sus experiencias con nosotros, por sacar un tiempo para demostrar qué tan importante es este tema en nuestra región, y hay muchas cosas por hacer. Yo creo que si trabajamos en grupo y aprendemos uno del otro para no tener que reinventar la rueda en todos los países, sé que las circunstancias son distintas, pero creo que hay mucho que podemos hacer en colaboración. Tan solo para cerrar, quería comentarles, como dije hace un momento, esta es parte de una serie de webinars que estamos liderando en colaboración con la OPS. Nuestro capítulo, el capítulo de América Latina y el Caribe de ISEE, es una red de investigadores de epidemiología ambiental. Nosotros, si están interesados en formar parte del capítulo, les pedimos que por favor envíen un correo a la dirección que está en sus pantallas. Espero que puedan ver la misma pantalla que estoy viendo yo. Entonces, si nos envían un correo, los podemos inscribir en nuestro grupo. ISEE es una sociedad internacional de epidemiología ambiental. Ahí está la dirección de nuestra sociedad. Y bueno, el ser miembro de ISEE tiene distintos beneficios, no solo el descuento en la inscripción a la conferencia anual, sino también elegibilidad para las becas. Nosotros recibimos boletines mensuales de la sociedad y bueno, tratamos de que exista una comunicación abierta entre los miembros de los diferentes países que forman parte de la sociedad. Así que hay muchas oportunidades para establecer colaboraciones, para establecer mentorías, muchas oportunidades de desarrollo profesional, tanto participando en los comités, en los capítulos y en el Consejo Ejecutivo de la sociedad. También acceso a diferentes revistas relacionadas con epidemiología ambiental. Y bueno, la membresía para Chile y Uruguay es un poquito más alta que para el resto de los países de América Latina porque ellos caen dentro de la categoría de países de altos ingresos. Sin embargo, como capítulo hemos tratado de apoyar la membresía de algunos miembros de nuestro capítulo en ISEE, su membresía anual, para que también puedan participar en la conferencia anual. Y bueno, $30 en realidad es un monto bastante accesible, ¿no? Para algunos de nosotros. Entonces, les pido que por favor evalúen la oportunidad de vincularse con la sociedad. Y para cerrar, quería comentarles que nuestro próximo webinar, el próximo webinar de la serie, será el próximo 12 de mayo. Se enfoca en un tema similar a este, pero desde un punto de vista ocupacional. Entonces, el tema se enfoca en la exposición ocupacional a plaguicidas y sus efectos en trabajadores en América Latina y el Caribe. Entonces, es la misma hora, esperamos que nos puedan acompañar, es prácticamente en un mes. Y bueno, muchas gracias por participar, por estar con nosotros esta hora y media. Gracias nuevamente a Ana Bosquio, a las presentadoras. En realidad es un honor tenerlas a ustedes, formar parte de este evento. Y gracias a todos los que estuvieron acompañándonos.
Estamos en contacto y cuando tengamos el link de la grabación lo estaremos circulando en nuestra red también. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. También muchas Muchas gracias gracias a todos. a todos. Chao.